en el carnaval. Como ya anunciamos en el anterior fragmento de este documental, vamos a abordar un debate localista sobre el origen de la Diablada. En realidad es el único que existe en Bolivia. El origen de que la Diablada no se había originado en Oruro, sino más bien en el pueblito de Aullagas, Potosí, que tiene al señor Freddy Arancibia como el principal ponente de esta hipótesis. Muchísimo antes de que siquiera me habría interesado en hacer algún tipo de trabajo investigativo sobre danzas, ya había escuchado la hipótesis de que la Diablada se originó en Potosí. De hecho, he pensado mucho tiempo que eso era cierto. Sin embargo, es recién ahora que estoy investigando el tema que empiezo a entender mejor los conceptos sobre esta danza y me he enterado, por ejemplo, de que la hipótesis venía de Aullagas y quienes la plantean. ¿Tu nombre es René Quintana? Romero. ¿De dónde? De Colquechaca, capital de la provincia de Chayanta, del departamento de Potosí. Aullagas queda simplemente a 3 kilómetros, una distancia muy cercana. ¿Has vivido en Aullagas de niño? No he vivido. ¿Pero tus antepasados son Mis antepasados sí. Conocí ya un poco más de lo que es la historia y prácticamente con personas mayores empiezan a relatarme. Y ahí empiezo a conocer a Freddy Arancibia, que el año 1982-83 visita a Aullagas, ¿no? Y ahí le conocí al señor. Bueno, lo que me decían las personas mayores, un poco le introducí. Y él hizo su propia investigación con las personas también oriundas de Aullagas. Me temo, sin embargo, que esta ponencia tiene un error conceptual y se nota que el señor Arancibia, al igual que algunos teóricos del lado peruano de Puno, piensan que este fue un fenómeno lineal, es decir, que la danza se genera en un punto, una región, un pueblo y va saltando de pueblo a pueblo al resto de América, como plantea Arancibia. Sin embargo, creo yo que este fenómeno es mucho más complejo y es un fenómeno múltiple, es decir, la idea española católica va llegando a diferentes ciudades y pueblos de América. En algunos casos ni siquiera se convierten en danzas, se mantienen como ideas teatrales o ideas artísticas simplemente, y en otros sí se convierten en danzas mediante fusiones con las danzas nativas, y de ahí nacen estas llamadas danzas de diablos, que tal vez las podemos explicar mejor mediante Luis Valverde. En el siglo XVIII o en los tiempos coloniales, ¿no? Danzas de diablos. No son esas danzas de diablos las mismas de las que estamos hablando con la diablada actual. Yo le digo, no son diabladas, son danzas de diablos de los cuales tenemos muy poca información. No hay, la gente habla como si fuera la misma danza, ¿no? En Juli había una danza de diablos, probablemente lo había, ¿no? Pero esa no es la diablada que se baila ahora. No ha habido un continuo histórico. Y los autos sacramentales se difundieron en toda América Latina, ¿no? En todo lugar que hubo, Lima, Buenos Aires, la Iglesia Católica impuso, entonces, danzas de diablos, con personajes, con ángel, con los 7 pecados, con todo. Hubo en La Paz, en Oruro, en Lima, en todo lugar de las Américas, los españoles, en España existen hasta ahora, ¿no? Entonces, en Aullagas debe haber habido, siempre ha habido 4 personajes que han sido, digamos, los más populares. Los diablos, los negros, los chunchos y los árabes o turcos. De entre todas esas danzas de diablos que hay con gran variedad, ¿no? Uno de ellos es la diablada en la versión y formato que se empezó a bailar en Oruro. Otra cuestionante que se le puede hacer a los teóricos aullaguistas, y pasa algo similar con los teóricos puneñistas, es suponer que porque sus templos son los más antiguos de la zona, de ahí salieron las danzas, tratando de atar cabos y tratar de forzar alguna idea. De hecho, Freddy Arancibia cita, y seguramente tiene algún dato para soportar, de que el año 1538 se construyó el templo de Aullagas, pero si se fijan en su mismo libro, él cita que en Paria también se hizo un templo de la misma época, incluso un poco más antiguo. Si los orureños razonaran de ese modo, podrían arguir más bien de que su diablada es más antigua y de ahí fue a Aullagas. Sin embargo, pienso que razonar de ese modo es una equivocación, puesto que, como dijo Luis Valverde, las danzas de diablos hubieron independientemente en otros lugares y no necesariamente estaban relacionadas unas con las otras. Arancibia cita a Garcilaso de la Vega para dar alguna prueba de que en 1538 se empezó a construir el templo de San Miguel de Aullagas. Aquí tenemos el dato. No se puede descartar ninguna hipótesis sin antes haber hecho un análisis. En este caso podría ser posible
que en Oruro nunca haya habido una danza de diablos en el pasado y seguramente desde Ollagas podrían haber llevado esta danza, como dice el señor Arancibia, vía el pueblo de Uncía primero y luego a la ciudad de Oruro. Sin embargo, quiero que escuchen algunos estudiosos orureños y ahí vamos a ver si realmente hay pruebas contundentes de esto o simplemente es una mala interpretación. Te decía, ¿qué debilidades le ves a la teoría ollaguista? Bueno, en realidad la teoría está basada simplemente en relatos orales de gente que de repente ha vivido desde mediados del siglo XX, pero no tenemos mucho refuerzo documental que nos vaya a demostrar en realidad otro tipo de fundamentos que nos lleven, por ejemplo, a la época colonial, a la época del siglo XVII, donde se da un auge de la explotación de la minería en Aullagas, en la región de Aullagas. Yo creo que todavía es una beta todavía por indagar, por seguir investigando. Fuera de simplemente tener pruebas de investigaciones de relatos orales del siglo XX, don Freddy Arancibia cita a un par de orureños que supuestamente le dan la razón. Uno es Arsenio Minaya con un pequeño artículo que sí tendría algo de relativamente válido, porque él habla de que los orureños en 1904 se habían sorprendido de ver la danza. Esto es interesante, sin embargo no es algo contundente. La otra persona a quien se refiere Arancibia sería el antropólogo Javier Romero, quien en realidad tiene otra visión distinta sobre la danza de diablos. Él ve más en los ritos precolombinos una conexión con la danza moderna, pero escuchemos lo que él nos dice en esa descontextualización. Él usa un título tuyo que cuando lo ves sin haber leído tu obra, parecería que le está dando la razón, porque dice legado o usurpación. Explícanos a qué te refieres exactamente. La diablada es usurpación o es un legado. Es un legado para que entendamos la cultura profunda que sigue viva en los Andes, o hacemos a un lado eso y seguimos viviendo con la usurpación que nos trajo el proceso colonial. El carnaval, en cierto modo. El carnaval es una usurpación de lo sacralizado andino, ¿no? Entonces no es una usurpación de una idea o copia de otra región, no tiene nada que ver con eso. No es. Quiero que revisemos un poco las hipótesis de Freddy Arancibia y veamos qué puntos son creíbles y cuáles no. Primero podemos decir que en Aullagas hubieron danzas de diablos y efectivamente esto es bastante plausible. De hecho, él muestra algunas pruebas de aquello. Lo que no concuerdo con él es que inmediatamente en el año 1538, como él plantea, cuando se construyó el templo, aparecieron las danzas de diablos. A mí me parece que eso no es tan automático ni inmediato. Sin embargo, quedaremos en un acuerdo de que sí hubieron danzas de diablos. Arancibia, en las investigaciones que hace a través del Archivo Nacional de Sucre y la de Potosí, cuando descifra un relato de un cura que estamos hablando de 1650, aproximadamente a 1700, en esa etapa empiezan a bailar, ¿no? Entonces, un texto que encuentro, y lo estoy agarrando, es cuando, por ejemplo, de esta gran nación Charcas Jarajara, para pagar los impuestos, imponen el curato de Aullagas de que haya un alférez. Ya. Y en ese alferato los nativos empiezan a bailar. Ya el tinco conocido con la diabla. El punto segundo es, ¿son realmente estas danzas de diablos de Aullagas o la danza de diablos de Aullagas que se llaman actualmente tincudiablos la misma danza que la diablada de Oruro? Sinceramente, por los pasos y como veremos más adelante y por la misma música, podemos afirmar que eso no es cierto y que es una mala interpretación. Por otro lado, uno de los puntos más débiles de la propuesta aullaguista es la época en la que ellos plantean la migración de los diablos de Aullagas hacia Oruro. Se habla, o Arancibia más bien, propone el año 1885, cuando la producción de plata cae en Aullagas y empieza una recuperación del estaño en la ciudad de Uncía. Él cree que ahí con los mineros se fueron llevando estas danzas hacia Uncía y luego hasta Oruro. Por un lado, que las tradiciones de Aullagas fueron llevadas a Uncía, hay totales pruebas, pero en Oruro ya existían danzas de diablos muy anteriores a lo que Arancibia plantea. Ya hemos mostrado en varios segmentos anteriores que desde el siglo XVI ya existían autos sacramentales en Oruro, que hay pruebas sobre aquello. Es más, también hablando de la antigüedad de los templos, el templo de Paria es casi tan antiguo como el de Aullagas. Así que la hipótesis del señor Arancibia en este momento se torna un poco cuestionable. Por otro lado, hay periódicos, como veremos más adelante, de 1868, donde ya en Oruro había danzas de diablos, incluso descripciones que desmentirían esta hipótesis. 1890, cuando Simón y Patiño
descubre la sabadora en Uncía, en el estaño. Entonces la fabulosa riqueza del estaño empieza pues a que acoge a mucha gente, y particularmente quienes vivían en Colquichaque, Ahuillaga, Sanconasa, decae la plata y un poco también las ventas disminuyen. En ese entonces Simón y Patiño, ¿qué es lo que hace? O sea, busca trabajadores. ¿Y quién? Simón y Patiño conocía a Colquichaque porque tenía una empresa también que compró unas acciones. Pero con el valor del estaño, mucha gente ahuillagueña y colquichaqueña migra a Uncía, porque eran expertos mineros. Con tanta gente en migración, tenían mucha devoción a este arcángel San Miguel. Entonces, ¿qué hace? Llevan el santo a Uncía. Actualmente está ahí el santo. La teoría de la traída, de que fue durante Patiño, ahí algo no cuadraba, porque los... ¿Tú qué sabes? Yo lo conozco a Freddy Arancibia, hemos tenido alguna oportunidad, he asistido a alguna oportunidad a una conferencia en otra ciudad, y él de manera muy sistemática ha ido investigando sobre justamente la danza de los diablos o del tinku, Diablos de Ahuillagas, ¿no? Debemos reconocer, primer elemento, es una expresión cultural, folclórica, completamente diferente a la que tenemos en Oruro. No es igual, ni tampoco es que se han traído de Ahuillagas para bailar en Oruro, porque este periodo que en 1867 Patiño todavía no vivía. Entonces es imposible que haya habido diablos de Ahuillagas en el carnaval de Oruro. Pero sí es necesario entender de que de repente también en el caso de Ahuillagas hayan recibido influencia de los diablos de Oruro, pero hay que ver también hasta qué punto las expresiones de los diablos de Ahuillagas ha podido influir en el caso de los diablos de Oruro. Cita del periódico El Republicano del 1 de marzo de 1868. Los diablos, su baile no es un baile común y con los fastidios de la monotonía. Es una armoniosa cuadrilla ejecutada con destreza. Esta cita periodística, con entre 15 a 20 años antes de lo que Arancibia plantea la supuesta llegada de los diablos desde Ahuillagas, primero a Uncía en la época minera, donde Patiño fue importante, y luego a Oruro, demuestran que su hipótesis es errada. Además, no creo que haya sido la primera vez que los diablos han bailado. De hecho, también hay un documento, aunque yo le pongo algún grado de duda en la precisión, de 1789 de Eleuterio Villarroel, donde ya aparecen los diablos danzando para la Virgen del Socavón. Pero yo quiero también que vean esta otra cita donde especifica un poco el tipo de danza, que es de un poquito después del año 1880, en todo caso como 5 a más años antes de lo que plantea Arancibia, de Fernando Cajías, donde veremos algunos detalles de la danza que son contundentes para demostrar que ya había danzas de diablos en Oruro antes de la supuesta llegada de Ahuillagas. Hicieron su entrada tradicional con el entusiasmo de siempre. Numerosa concurrencia iba tras ellos y gozaba verlos brincar y depositar sus ofrendas a los pies de la Virgen del Socavón. Pero una cosa ha llamado la atención en esta fiesta. He creído reconocer a través de la grotesca máscara que cubría el rostro de los hijos del Averno a más de un ciudadano del lugar que usa tarro, gusta leva y no deja el bastón ni para dormir. También me ha parecido haber visto un cura amigo mío entre esos diablillos, y puedo asegurar que era el que más y mejor brincaba. Esos pacíficos hijos del infierno son los que han empezado el carnaval. Hemos utilizado una cita periodística de 1880, de solo pocos años antes de lo que los ahuillaguistas plantean la llegada de la danza de diablos a Oruro. La importancia de esto pende en que en esta cita se pueden ver que se hacen brincos y un poco se describe la danza. Esto es muy importante porque tenemos que diferenciarla del tincudiablos, que ustedes pueden ver estas imágenes que me proporcionó René Quintana para que puedan ver que el tincudiablos es otra cosa de la diablada.
Realizar trabajos en torno a orígenes siempre es difícil porque a momentos cuando se toca temas nacionalistas afectan a alguna gente y creamos algunos anticuerpos, pero esto no solo pasa a nivel internacional sino también localmente. De hecho, cuando anuncié este video ya algunos compatriotas potosinos empezaron a lanzarme sus críticas antes de ver este trabajo documental, y quiero aclararles lo siguiente, queridos compatriotas potosinos. Antes que nada, yo soy boliviano igual que ustedes y no soy orureño, por si acaso soy cochabambino, muy cochabambino ante todo, pero mi investigación no busca ninguna afinidad o buen agrado de nadie en particular. De hecho, simplemente yo respondo a las investigaciones, y de hecho quiero aclararles que en algunos otros temas tengo también diferencias con algunos estudiosos orureños, así que no piensen que hay algún sesgo de algún modo con Oruro. Simplemente esto es una investigación como debe de hacerse, con criterios racionales y basados en ciencia. Por eso he invitado al señor René Quintana, que es un aoyaguense, y ustedes verán cómo él mismo, quien ha impulsado incluso al señor Freddy Arancibia, él mismo ha sacado unas conclusiones que quiero que ustedes, los mismos potosinos, las vean. Teoría de que la diablada viene de Aullagas, o sea, nace en Aullagas. ¿En base a qué argumentos dices esto? Bueno, en primera instancia, yo solía tener mis abuelos, cuando tenía 7 años, hasta mis 12 años, después de que fallecen mis abuelas, siempre me contaba un cuentito. Y mi madre me relataba un cuento que era del niño Jorgito, que era básicamente el hijo del diablo. Una oportunidad me lleva a Aullagas, como te decía, 3 kilómetros. Me impresiona lo que es su forma de ruinas. Me vuelvo en colegio un poco fanático de decirles a mis amigos, vamos a las ruinas, introduciéndome a la historia de la región, y no pude encontrar datos, pero poco a poco las personas mayores poco me dan su relato de cómo se procedía a bailar, por ejemplo, en la fiesta de San Miguel de Aullagas. Entonces, donde el tinco y la diablada bailaban, o sea, una forma nativa con sicus, o sea, muy distinto a lo que se bailaba, digamos, en Oruro, ¿no? Conocí otras comunidades. Chairapata, ellos no lo llaman diablada, sino Lojma, estruendo de los diablos, otra forma de bailar. ¿Diferente a la de Aullagas también? Similar, con esa misma gente trayendo de Surumí y Chairapata, empezamos a bailar. Es una recopilación lo que hacían en Aullagas. ¿Algún documento que diga que hayan llevado a Santos? Sí. Eso sí hay pruebas. Eso hay pruebas. Pero de que de un sí hayan llevado a Oruro, no. Pero sí. Eso sí, no puedes comprobar. No, difícil. Migran todas las costumbres, porque había gran cantidad de residentes que van y hacen su festividad, que actualmente es, digamos, la capital folclórica del departamento de Potosí. Tú me hablas de la época de Patiño, sí, de las líneas de Patiño, sí. Pero los orureños tienen pruebas ya que en el principios del siglo XIX claro, había también ya danzas, porque hay unas poblaciones cercanas a Oruro que tenían sus autos sacramentales. Antes de Patiño ya en Oruro se bailaba. Entonces tú podías decir que no es la misma danza. No es la misma danza, entonces. Podía ser porque por la forma que se baila, ¿no es cierto? Es entremezclado. Tiene la fuerza del diablo, tiene la fuerza del tinco. O sea, es bien distinto. Pero y la música misma es bien distinta, ¿no? Cuando Freddy Arancibia señala que la migración ha ido a Uncía y ha llevado 2 bailes, o sea, estamos hablando hasta 1900, y en 1904, como tú dices, aparece lo que forman los matadíferes, la diablada, ¿no es cierto? Claro. Pero con su teoría que él, digamos, encuentra en Uncía, porque como te decía, él es uncieño, varios de ellos, de los matarifes, previa certificación de nacimiento, hace una relación de cómo se funda esa diablada. Por eso es. Exacto. O sea que sí hay algún vínculo. Sí. O sea, estamos diciendo en otras palabras que muy aparte de que Oruro haya tenido su danza de diablos, algo de las costumbres de Aullagas pudieron haber influido a la danza de Oruro. Sí. Perfecto. Sí.
Si este dato es cierto de que en 1904 los mañazos tuvieron entre sus filas alguna de la gente de Uncía que había llegado a Oruro, esto es muy importante para entender que sí hubieron influencias. Lo que debemos quedar claro, como lo dijo en otras partes del documental Maurice Cazorla, es que en Oruro se estaba reconstruyendo una danza que había dejado de bailarse años. Esto también lo cita en el libro de Julia Elena Fortún Zenón Goitia. Así es que se puede decir que los aullaguenses probablemente trajeron algún elemento novedoso y sí influyeron en la Diablada de Oruro. Sin embargo, no es la misma danza y no se podría decir que de Potosí vino la danza en sí, porque como ya hemos demostrado ampliamente, en Oruro ya existía una danza de diablos con sus características, pero hay que valorar el posible aporte. Por otro lado, Freddy Arancibia claramente reconoce la influencia de los diablos de Oruro en Potosí, en Norte Potosí exactamente, porque hay bastantes pruebas de ello, especialmente a partir de los años 40, donde con mucha fuerza los diablos de Oruro salen a muchos lugares y van influyendo. Él en su libro hace la tesis de la palabra boomerang, como dando a entender que los diablos hubieran vuelto. Hablando de influencias de uno a otro lado, podemos concluir lo siguiente. Personalmente no creo que haya habido una influencia musical ni dancística de ningún diablo de Aullagas hacia los diablos de Oruro. Sin embargo, en los trajes sí hay alguna posibilidad, puesto que se pueden encontrar similitudes entre los viejos trajes o máscaras de yeso aullaguenses y algunos trajes de las primeras décadas del siglo XX en Oruro. Esto es plausible, pero sin embargo es algo que todavía está por definir y eso tendría que hacerle una investigación bastante más seria. Ese güey se llama Ullaguenita. Aquí, si observamos estos diablos de Oruro de 1914, podemos ver algunas cosas similares, algo de la ropa por un lado y también estas melenas. No podríamos decir quién ha copiado a quién, pero son ciertamente cosas que hay que investigarlas. Lo mismo podemos ver esta otra imagen de diablos de Aullagas, que tienen en la máscara de eso mucha similitud también. Con estas últimas conclusiones iba a dejar por terminado este segmento del documental. Sin embargo, quiero sumar algo muy importante, puesto que cité a Javier Romero, un antropólogo que, como les dije, tenía una visión importante y diferente de la danza de diablos. Quiero compartir un poco lo que él piensa, los argumentos que tiene, tal vez un poco más andinistas y desde otra perspectiva sobre las danzas de diablos. Una de las cosas importantes que quiero sumarle también a lo que dice es que yo había pensado que los pasos de la diablada moderna eran únicamente pasos urbanos salidos de la gente mestiza. Sin embargo, él encuentra algunas otras conexiones también en otras danzas que quiero que lo escuchen de sus labios. Yo respeto el trabajo de Arancibia. Sin embargo, los trabajos hay que ponerlos en contexto, ¿no? La referencia de la historia antes de la llegada de los españoles, para mí es fundamental para entender la diablada. Entonces, en este sentido, los rituales que se dan en las comunidades del norte Potosí, del sur de La Paz, del occidente del Oruro, etc., me sirven para entender esa dinámica en la que pobladores rurales, urbanos en Oruro, reproducen su ritualización a los seres sobrenaturales del mundo de abajo, porque ese es en realidad el proceso en el que se va construyendo la diablada que conocemos ahora. Y en ese contexto, yo en un trabajo inicial de hace 25 años, yo hago un análisis para decir que la diablada no son los autos sacramentales. La diablada es la relación complementaria entre el bien y el mal. Y para decir eso, yo hablo del Tinku del norte Potosí, que es el único que todavía se encuentra con prácticas muy ancestrales, digamos, ¿no? Y él utiliza solamente esa parte para decir que sí, la diablada es de Potosí. Mi posición es diferente porque para mí la diablada tiene un origen ancestral. Y si nos vamos a tiempos anteriores, pues no existía ni Oruro ni Potosí. Pasos urbanos, de la danza de la diablada de Oruro hablando específicamente, ¿no? Los saltos que tienen tal vez algo que nace de mestizos, en mi opinión. Pero tú me dices que no es tan así, que incluso hasta los pasos de la música tienen que ver con la ritualidad. Me habías hablado de los puglia y otra danza. Incluso puedes hacer una explicación de esto cortita para que la gente conozca un poco esta idea.
Sí, en la investigación que yo he realizado, básicamente, y ahora actualmente eso se puede verificar en la nata contemporánea que se da los días jueves antes del carnaval en Oruro, entran tropas de tolcas, de Cacachaca, digamos de los antiguos charcas que habitaban la zona limítrofe entre Potosí, Oruro y Cochabamba, ¿no? Entonces los pasos que ellos realizan, para mí estos tolcas, por una parte, y los Pujllay de Tarabuco, son los antepasados de la Diablada. Y lo único que tenemos que hacer para verificar eso es fijarnos el movimiento que hacen los Pujllay y los tolcas. La Diablada tiene su paso clásico, que es un bateo simple, que se hace un movimiento a la izquierda, y luego a la derecha, y luego a la izquierda, y luego a la derecha, y con la orden del pito se da un giro de 360 grados y luego se retorna. Y esos movimientos están en el Pujllay, el movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, el giro de 360 y el retorno. Y también están en los tolcas del norte Potosí. Y en ambos casos, estos rituales que hacen en Tarabuco y en los ayllus del norte Potosí son rituales de la primera cosecha. Son rituales para que las almas de los muertos, además zapateando, golpeando el piso, tal y como cual lo hacen los diablos. Y con esto concluimos esta parte del documental para seguir tocando otros temas más adelante.